Tardes, ¿me podrían decir si se escucha el audio, por favor? Buenas tardes, soy el maestro Arturo Segundo Carrillo Nos. Estamos aquí transmitiendo en vivo desde la ciudad de Cancún, Quintana Roo. El día de hoy vamos con la clase de Derecho 1, la clase número 2. ¿Me podrían decir si se escucha de manera clara y oportuna? Bueno, probablemente sí se esté escuchando aquí el audio. De hecho, sí veo que por ahí está eh, brincando ahí la parte donde dice de mi conexión. Pero pues bueno, aquí, ya saben, siempre tenemos problemas técnicos aquí, pero vamos a iniciar la sesión del día de hoy para ya no hacer esperar a los estudiantes. Recordemos que esta sesión se sube a lo que es la plataforma de YouTube para que puedan disfrutar con calma de esta clase, que es la clase número 2 en el módulo Derecho 1. Y este, y pues bueno, vamos a iniciar. Si no hay si no hay alguna otra complicación, pues vamos a iniciar. Vuelvo a repetirles mi nombre, soy el maestro Arturo Segundo Carrillo Nos. Bienvenidos a esta clase de Derecho. El día de hoy vamos a tocar puntos de la segunda unidad y tercera unidad como tal de este contenido de la materia. Y pues ya saben que cada clase que imparto, pues oportunamente hay temas muy relevantes aquí que se están tratando oportunamente y pues no dejan nada pues al interés, ¿verdad? O sea, al contrario, se nos facilitan, se nos socializan de acuerdo a la convivencia, de acuerdo a la conducta como tal, y es una materia que nos deja oportunamente pues un grado de conocimiento extraordinario, ¿sí? Pues bueno, vamos a iniciar clase número 2. Vamos a iniciar con este contenido oportunamente. La unidad número 2 nos dice que vamos a adentrarnos en el mundo del Estado, vamos a conocer sus particularidades, su concepto, su función, de qué manera está estructurada esta parte del Estado, como una ley fundamental y a su vez la división de los poderes que oportunamente lo constituyen, ¿no? Y vamos a hablar también de sus elementos, los elementos importantes del Estado como tal, que son tres, básicamente el pueblo, territorio y el gobierno, que en un conjunto, como tal, estos elementos, pues pasan a ser parte de lo que es la base y la estructura como tal de este gobierno, en particular del Estado, ¿no? Y vamos a ver sus nociones, su conceptualización, de qué manera pues se integra como una base fundamental y oportunamente lo explicaré. Como número 2, dice ahí la Constitución como ley fundamental, la Constitución en el cual pues oportunamente es uno de los documentos más importantes, ¿verdad? Que nos rigen a través de estas leyes fundamentales que oportunamente pues nos dan pues regulan esta norma jurídica dentro de la sociedad y pues conlleva ciertos deberes que toda sociedad e individuo debe de tener, ¿no? Por ahí dice la parte de los derechos humanos, su clasificación, garantías individuales y clasificación, dice, de igualdad, de libertad, de seguridad jurídica, interculturalidad y equidad de género. Que de acuerdo a estos temas, pues han sido muy importantes a lo largo y al desarrollo de esta sociedad como tal, que al día de hoy se siguen teniendo pues en una consideración muy importante. Pues bueno, vamos a ver también pues esa división de poderes, ¿no? ¿Dónde se encuentra constituido? ¿Dónde se encuentra constituido? ¿En qué artículo de la Constitución, verdad? Y oportunamente pues explicar ya en la clase y en una sesión anterior habíamos explicado lo que era la parte de la división de poderes entre el Ejecutivo, Legislativo y el Judicial, y oportunamente también el proceso legislativo que conllevaba pues la creación de las leyes, ¿no? Déjenme nada más mover un poquito aquí. Y bueno,
Ahorita les comento esta parte. Lo vamos a poner un poquito de fondo para que no se vea tan ahí me gusta más. Escúchame, te vengo mejor, ¿no? Bueno, ok, perfecto. Pues bueno, vamos entonces a iniciar la parte A, como también vamos a estar observando lo que es la unidad 3, las ramas del derecho en la vida cotidiana. Estos temas en particulares o esta división como tal del derecho, lo que es la parte del derecho, conlleva una serie de teoría básica y una forma social en la cual se involucran pues distintos elementos principales. Por ejemplo, ahí nos habla de las ramas y su definición, ¿sí? La parte constitucional, la parte administrativa, penal, procesal, fiscal, agraria, laboral, económico, ambiental, educativo, civil, mercantil. Recordemos que el derecho como tal, pues es un conjunto de normas, ¿sí? Que van a regular, ¿sí? Precisamente la conducta de los individuos. Solo que en este punto el derecho toma un grado de clasificación, ¿verdad? Y recordemos que hay como un soporte que dice que va de lo general a lo particular, y al revés, va de lo particular a lo general. Y entonces el derecho se clasifica en distintas ramas como tal, que le dan también una similitud como el conjunto de normas, pero ahora ya no solamente va a regular la conducta de los individuos, sino ya va a buscar una especialización como tal, en la cual pues centra su base jurídica para cada campo de aplicación. Entonces, por ejemplo, como lo estamos observando ahorita, pues en lo constitucional, en lo administrativo, en lo penal, en lo procesal, fiscal, agrario, laboral, económico, ambiental, educacional, civil y mercantil. Todas estas ramas como tal básicamente se crean, ¿verdad? De estas nociones y de esta regulación y su especificidad, pues la va a ayudar a entender cada una de los ámbitos en el ámbito competente, ¿no? Entonces, vamos también a platicar un poquito de esto. Como punto número 2 tenemos lo que es el derecho en tu vida, dice el derecho civil, los atributos de la personalidad, los bienes, contratos, derecho familiar, matrimonio, alimentos, divorcio, parentesco, sucesiones, que les vuelvo a repetir, es un campo de aplicación ya específico y si me lo permitieran por ahí en algún momento determinado, pues el colegio, ¿verdad? Aquí, pues poder ampliar estos temas que son de suma importancia. Inclusive, son muy importantes ya que nos ayudan a entender y comprender de qué manera, pues, se está llevando a cabo, pues, todo este tipo de situaciones que en lo personal y en la vida cotidiana de todos, pues, pasamos por ese tipo de procedimientos, ¿no? Después dice derecho mercantil, derechos y obligaciones de los comerciantes, actos de comercio, por ahí al final vamos a ver también y platicar acerca de los actos de comercio dentro de las personas físicas y las personas morales. Oportunamente, pues el Código de Comercio regula a través de ordenamiento jurídico y a través de normas, pues el comportamiento básicamente de estos entes económicos, su forma de interacción entre ellos y pues básicamente toda la cuestión como tal para llevar a cabo pues este intercambio o esta situación pues comercial que se lleva a cabo entre dos entes, ¿no? Como personas morales y como personas físicas, o personas físicas sean las morales o las morales sean las personas físicas. Y ese grado de comportamiento es interesante porque nos ayuda a entender el campo de aplicación pues en lo fiscal, en lo económico, básicamente se involucra esta situación mercantil, pero también hay pues medios, ¿no? Que se utilizan dentro de una transacción comercial, pues para poder pues asegurar ese libre intercambio y dándole la connotación pues de una responsabilidad, ¿no? Por el intercambio de esas mercancías. Por ejemplo, ahí tenemos lo que son los títulos de crédito, los cheques y los pagaré. Por ahí traigo un ejemplo que me llamó mucho la atención en la semana,
de un pagaré, que por ahí también les voy a mostrar la imagen y vamos a ver cuáles son los elementos principales que se tienen que tomar en cuenta en el momento para poder hacerlo válido, ¿verdad? Porque tiene también una estructura, un orden, una forma en la cual la base de esta legalidad pues le atribuye a la persona un grado de responsabilidad o en todo caso pues lo hace bajo un procedimiento normativo que oportunamente pues se entiende y se le da esa legalidad, ¿no? Y por último dice derecho administrativo y formas de organización, que esta más que nada va en la parte donde voy a explicar la constitucionalidad, sus conceptos y acepciones dentro del ejercicio del poder, ¿sí? Recordemos que no es la estructura de un gobierno al final del día, pues básicamente está dividida, estructurada, y pues bueno, ahí por ahí también les platicaré acerca de eso. Bueno, vamos a iniciar con, ya saben que en lo personal, mis cursos o mis materias que doy, ¿verdad? Pues siempre tengo, antes de iniciar como tal la teoría básica, pues me gusta siempre ayudarlos con frases que nos ayuden a entender un poquito de manera correlacional con lo que vamos a ver en esta clase, ¿no? Entonces, por ahí elegí tres en particular, porque sentí el grado de compromiso, ahora que nos estás pudiendo escuchar, como estudiante, como auditorio, que son importantes, ya sea en la vida, en la cotidianidad, que nos ayuda a entender ciertas situaciones que vivimos o dónde nos vamos desarrollando, dónde nos vamos pues, socializando, ¿sí? En esta parte, ¿no? Entonces quería elegí tres para que pudieras comprender y entender pues esta forma. Ya que esta clase pues se presta para poder también hacer análisis y un grado de concientización de manera personal, de manera individual o también conforme a tus actividades diarias, ¿sabes? Vamos a iniciar con la primera frase que dice, un abogado sin libros sería como un obrero sin herramientas. Vuelvo a repetir la frase, dice un abogado sin libros sería como un obrero sin herramientas, ya que la herramienta, pues, muy particular, ¿verdad? De aquellos juristas, en este caso como jurista, te puedo compartir a través de la experiencia que si no tenemos, pues, relativamente pues, esa información como tal, consolidada en estos libros, ¿verdad? Que nos pueden dejar una sabiduría increíble, pero si no tomamos un libro, independientemente a lo que te dediques y quisieras un grado de profesionalización y un grado pues increíble de enriquecimiento intelectual, en este caso en la abogacía o en el estudio del derecho, ¿sí? Un abogado dice sin libros, pues no, sería un obrero sin herramienta. Es su herramienta principal, ¿no? Independientemente qué documento esté leyendo o qué libro le ayude a enriquecer ese grado de intelectualidad, pues obviamente va a aprender la base como tal que tiene para formalizar pues su enriquecimiento intelectual, ¿no? Esta frase dice que la comentó Thomas Jefferson, abogado y expresidente de los Estados Unidos. Ahí está, les dejo la frase célebre. Vámonos con la segunda. El conocimiento se adquiere leyendo la letra pequeña de un contrato, dice. La experiencia, no leyéndola, dice. O sea, pues básicamente ahí también nos deja marcado una forma en cómo se lleva a cabo, ¿verdad? A veces en algunas circunstancias nos toca interactuar de manera, pues, como aludiendo a un grado de responsabilidad cuando tenemos la intervención de poder llevar a cabo alguna actividad que preste un contrato y esas letras pequeñitas a veces son las que más se debe de poner atención. Pero sin embargo, dice la experiencia, no leyéndola, o sea, sabemos que nosotros todos los días en el grado empírico, ¿verdad? Pues nos vamos fortaleciendo independientemente que esté escrito o que en algún momento dado lo estudiamos o nos capacitamos. La experiencia es muy necesaria para poder también entender cómo se lleva a cabo una situación, cómo se lleva a cabo pues alguna forma en que nosotros estamos interactuando. Y esta frase la dice Francis Bacon, filósofo y escritor inglés. La vuelvo a repetir rápidamente, el conocimiento se adquiere leyendo la letra pequeña de un contrato. ¿Sí? La experiencia no leyendo. Y por último, la tercera frase dice, los abogados son las únicas personas
no castigadas por la ignorancia de la ley. ¿Sí? Ya acuérdate que en una primera frase, por ahí también estaba la frase de el desconocimiento de la ley, es como un sentido recíproco, pero a la vez inverso. El desconocimiento de la ley, pues no te va a eximir de una responsabilidad, ¿no? Ahora que estamos revisando estos temas, pues te van a ayudar mucho a entender y también tener un grado de madurez de que, pues efectivamente el Estado impone ciertos mecanismos de control y esos mecanismos de control a través de una estructura también se apoya, ¿verdad? Porque el Estado como tal no es una persona física. Ya ahorita ya me estoy metiendo en lo que es la parte de la teoría, pero el Estado como tal no es una persona física, es algo, inclusive algo intangible, o sea, no lo puedes tocar, ¿sí? Y que digas, bueno, puede interactuar de una manera más directa con él, pues porque es una persona física, ¿no? No, no lo es. El Estado está compuesto de ciertos organismos que le ayudan pues a llevar a cabo esa regulación, control, organización en el ámbito de una competencia y le da facultades a ciertos organismos dependiendo del grado de especialización, ¿no? Y esto lo ayuda pues poder desempeñar el trabajo y la labor que hace, ¿sí? Pero ahorita lo platicamos. Y en la tercera la frase, ¿verdad? En esta dice, los abogados son las únicas personas no castigadas por la ignorancia de la ley. O sea, pues técnicamente estas tres se sincronizan si lo ves de esta manera, y es por eso que las elegí, porque volvemos a lo mismo, un jurista, si no tuviera la información al alcance a través de estos documentos, de libros, de leyes, etcétera, pues no podría en algún momento determinado conocerla, analizarla, interpretarla y poder ejercerla inclusive, ¿no? Poderle dar una acción a algo que está escrito, pero que él desconoce y nunca lo va a leer, ¿verdad? Pues él al final del día, como se dedica a cultivarse, a estudiar, a indagar, a evaluar, en un momento determinado, en una circunstancia, pues tiene todos los elementos necesarios para poder en algún momento dado formalizarla, ¿sí? Llevarla a cabo. Y precisamente, no, bueno, nosotros los juristas, yo tengo una frase que siempre, cuando estoy redactando un documento, digo con fundamento en el artículo tal, ¿verdad? O sea, dándole alusión a que yo no lo dije, sino lo dice la ley y está de manera escrita, de manera estipulada y tiene un grado de vigencia. Y la estoy ejerciendo porque eso es lo que dice la ley, ¿no? Si la misma ley dice, ok, esta persona sí sabe, ¿verdad? Está llevando a cabo los lineamientos y oportunamente pues no puedo ir en contra de él porque tiene un grado de conocimiento pues suficiente, donde sabe interpretar, donde sabe analizar, donde precisamente argumentar aquella parte que pues en algún momento dado yo la tengo, pero no la puedo recíprocamente hacer como una acción, ¿no? Y por eso la elegí de esas tres fases, espero que te puedan ayudar y servir. Y pues bueno, vamos a iniciar ya ahora sí la sesión correspondiente. Ahora sí que no sé si al alcance por ahí tengan en el chat y que me puedan decir si sí se está escuchando la clase de manera oportuna, con el buen audio. Me podrían apoyar ahí, por favor, si es que tengo al otro lado de quien está administrando en la parte de la plataforma, solamente para estar seguro que este conocimiento pues se pueda disfrutar y que no quede pues solamente grabado. Perfectísimo, muchísimas gracias, me siento mejor, ahora sí, me sentí un poquito nervioso porque pienso que no se escucha y a veces grabamos cosas que nos crean un tiempo y pues bueno, se pierden, ¿no? Qué bueno que se escuche, entonces sí, ahora sí arrancamos, me siento más fortalecido y vamos a iniciar con la conceptualización del Estado. Hay mucho de qué platicar en esta clase y espero que oportunamente pueda enriquecer sus conocimientos a partir de esta teoría básica, a partir de, como decía la frase, ¿no? La experiencia que tengo. Y pues oportunamente tú también eres parte de todo esto y pues necesitas tener y comprender esa situación, ¿no? Pues bueno, vamos a iniciar con la parte de concepto de Estado. Lo voy a leer rápidamente y ya luego les voy a explicar, porque hay muchas connotaciones particulares, ¿eh? O sea, no solamente es una definición, sino lo que involucra esta definición con estos elementos importantes que en algún momento determinado en otra diapositiva vamos a explicar, y lo forman como un conjunto, ¿verdad? Con un interés particular. Pero dice así, la actividad humana tiene una doble vertiente, dice la individual y la colectiva. En este último ámbito, el ser humano se relaciona en varios niveles con otros,
seres humanos, estableciendo vínculos, todos los cuales los llevan a una consecución de ciertos fines, ya personales o colectivos. Así hablamos de la familia, la escuela y el Estado, entre otras formas de organización social. Se escucha muy, a lo mejor muy formal, la parte que te acabo de leer, pero yo te lo voy a explicar conforme a mi entendimiento y mis palabras, porque da 3 ejemplos en particular. Fíjate, utiliza la familia, la escuela y el propio Estado, como que va de un grado de nivel bajo hasta un grado superior de entendimiento. Y ahí te va, por ejemplo, la familia. La familia es un núcleo social, pues donde cada individuo en su etapa, pues se desarrolló, se formó, ¿verdad? Y tuvo un grado de socialización con estos personajes, ¿sí? La familia es, al momento de ser una unidad como tal, pues crea un vínculo entre ellos. Estamos hablando de que, por ejemplo, tenemos papá, tenemos mamá, tenemos, en este caso, hijos. Nosotros, por ejemplo, tuvimos hermanos, ¿verdad? Tuvimos primos, tuvimos abuelos, etcétera. O sea, hay un vínculo de ciertas personas que en algún momento interactuamos con ellas. Pero ¿dónde interactuamos? Porque ahí es precisamente donde entran esos elementos, ¿no? Te lo voy a poner así sencillo. La familia. La familia, como tal, cuando fuimos creciendo, ¿verdad? Niños, supimos que había 3 elementos importantes: territorio, individuo, ¿sí? O sociedad, y había un gobierno. ¿Cómo lo puedo expresar de una manera o un nivel diferente? ¿Quién era el territorio en este caso? Pues la casa donde vivíamos, ¿no? Ese recinto donde nosotros podíamos interactuar con estas otras personas, con papá, con mamá, inclusive con nuestros hermanos. Y este recinto al final del día nos daba una seguridad como tal, nos daba una seguridad social, nos daba una seguridad, por ejemplo, común, pues porque ahí vivíamos, ¿no? Y ahí nos desempeñamos en distintas de nuestras actividades. Ahí comíamos, ahí dormíamos, teníamos hasta nuestro cuarto en particular, ¿no? En este caso tú asócialo de acuerdo en qué edad te encuentres, ¿no? A lo mejor yo te estoy dando este ejemplo y tú todavía pertenezcas a la unidad familiar y tengas papá y tengas mamá y todos vivan juntos y en armonía, y esto te ayuda a entender el por qué tenemos que tener este grado de conceptualización, ¿no? Entonces, regresando al ejemplo, pues yo como hijo, pues convivo con mi hermano, ¿sí? Con mi hermana, si es que la tengo, con mi papá y con mi mamá, y nos desempeñamos en este recinto que es la casa, ¿sí? Donde vivimos, básicamente. Hay quien puede tener una casa, pues, muy humilde, y hay quien puede tener una casa muy ostentosa, ¿no? Alguien tiene, pues, los ingresos necesarios para poder darse, a lo mejor, un espacio más amplio, a lo mejor con ciertas amenidades que a lo mejor el otro no las pueda tener, pero al final del día convivimos, ¿sí? Convivimos con este grupo social que es la familia. Y ahora ahí te va. Hablamos ahorita del territorio que es la casa. Ahora vámonos, por ejemplo, con los individuos que ya te dije que era papá, mamá, hermano, hermana. Inclusive si viviéramos con los abuelos, también son parte de esta unidad familiar. Y también con ellos convivimos de alguna u otra manera. Y déjame decirte que no es lo mismo la convivencia con el hermano, no es lo mismo la convivencia con papá, no es lo mismo la convivencia con mamá, ni es lo mismo la convivencia con nuestros abuelos. Si en esa unidad familiar, por ejemplo, y en ese recinto estuviéramos interactuando. Entonces dice que el ser humano, aquí a lo mejor no lo connota de esta manera, pero yo te voy a decir algo importante. Por naturaleza, y esto es la parte social, inclusive cuando estudiamos el derecho, también hay la parte social que tenemos que analizar, la parte social, la parte lógica, la parte jurídica. Pero ahí te va. La ciencia social dice que el ser humano por naturaleza va a interactuar, ¿sí? Es así como si fuera una ley, de hecho se dice ley natural, no necesariamente tiene que estar escrito, dice que va a interactuar con otros individuos. Por eso te puse la imagen, si puedes ver el muñequito de color azul, ¿sí? O sea, si lo puedes ver, aquí está, lo estoy señalando en este momento. Y ya hay un grupo social que ya está unido, ¿verdad? Y él también quiere integrarse a eso, ¿sí? Pero te voy a decir algo, hay circunstancias en este acontecer que nos van a hacer interactuar con otro grupo social o con otros individuos, de alguna o de otra manera, ¿sí? En este caso, regresando al ejemplo de la familia, te das cuenta que tengo que interactuar pues porque oportunamente pues me encuentro conviviendo con estos personajes, con estos individuos, y tengo una relación de manera directa, ¿sí? Ya sea por consanguinidad, ¿verdad? O en un nivel en el cual yo tenga que interactuar, pues de alguna manera
conviviendo, haciendo una actividad como tal, inclusive cuando te sientes a la mesa, pues hay una interacción con estos individuos, ¿no? Pero no te he dicho algo importante, que es ahí donde empieza a subir de nivel, ¿no? Ya te dije territorio, ya te dije o recinto, ¿no? Que era la casa, ya te dije los individuos que interactúan, mamá, papá, abuelos, primos, etcétera, y hermanos. Ahora te voy a decir la parte de gobierno, que es ahí donde empezamos a entender esta parte de decir, oye, yo como hijo, perdón, pues convivo con mi hermano, sé que pues está papá y mamá, pero hay una parte, si lo puedo socializar de esta manera, que hay un gobierno, ¿verdad? Dentro de este mismo recinto, dentro de la casa. ¿Y quién es el gobierno en teoría ahí en la casa? De estos individuos. ¿Será mi hermano? ¿Será mi abuelo? ¿Será mi abuelita? ¿Será mi papá? ¿O será mi mamá, mi papá? ¿O serán los dos? Ve cómo de cierta forma estos tres elementos se conjuntan y este grado de autoridad, ¿verdad? Que ya lo empieza a formar papá y mamá, vamos a suponer, de manera homóloga, pues ellos son los que dan una ordenanza y no jurídica, ¿eh? Ahí te va, no jurídica, porque no precisamente te tiene que estar escrito para poder obedecerlo, no. Por el hecho de que es mamá y papá, pues ese grado de ordenanza aplica en algunas situaciones, ¿verdad? Por ejemplo, cuando le pedimos permiso a mamá o a papá de hacer alguna actividad, ¿no? Que esté pues, de acuerdo a nuestras necesidades, de acuerdo a nuestra convivencia social. Y, por ejemplo, ¿no? Papá, puedo salir, voy con mis amigos al parque, ¿no? Ella o él es una autoridad, ¿sí? Dentro de este recinto que ayuda a regular la conducta tuya, ¿sí? Como hijo, ya sea que tú seas un buen hijo por esa conducta que tienes dentro de esta convivencia, un hijo bueno o un hijo malo, ¿verdad? Que a lo mejor sí cumpla con sus deberes oportunos, porque recuerda, tú como individuo tienes ciertos deberes, tienes ciertas obligaciones y también tienes ciertos derechos. Y ahí te va, ¿cómo lo voy a correlacionar? Si tú eres un hijo que hace sus tareas, eres un hijo que se comporta con una actitud buena, no insulta, no agrede, bueno, todo lo común que como hijo podamos realizar, ¿sí? Pues obviamente esta autoridad que es mamá y papá te están focalizando, están así como si fueran cámaras, todo el día te están observando, ¿verdad? Y van a decir, mira, tiene un buen comportamiento, se lleva con su hermano, pues no tienen en algún momento diferencias, hace la limpieza de su cuarto, hace sus tareas, tiene buenas calificaciones, etcétera. Pues, ¿qué respuesta crees que va a decir mamá y papá cuando tú pidas un permiso para? Pues claro que sí, te va a decir, oye, ¿qué hijo? Adelante, ve al parque con tus amigos, porque también necesitamos necesidades de afectación, en este caso, por ejemplo, de amor, de cariño, de comprensión, y esto va más allá de las necesidades que tenemos, ¿no? Necesidades fisiológicas, necesidades de autoestima, necesidades de autorrealización, etcétera. Y pues oportunamente vamos a recibir una respuesta, pues obviamente de manera correcta, pero el papá es quien regula y norma, ¿sí? Estas actividades. Si te dice papá que sí, te vas a poner contento y alegre. Si te dice papá que no, entonces, ojo, te dijo que no, pero te está a lo mejor también sabiendo justificar el hecho del por qué no te está dando este permiso, ¿sí? Entonces, ve cómo se va correlacionando todo esto, porque es muy importante entenderlo ahora en una escala mayor, ¿sí? Ahora, tú formas parte ya no solo de la familia, tú formas parte de un grupo social de manera, llamándola así, de manera macro, ¿sí? Porque eres un individuo que está viviendo en un territorio, en este caso, dentro de este país, ¿verdad? Y eres parte fundamental de este territorio y también, por ejemplo, interactúas con otros individuos y también hay un gobierno, ¿verdad?, que va a regular distintas conductas en cada ámbito de aplicación. Entonces, ve cómo iniciamos de algo tan pequeño y nos fuimos en algo tan grande, ¿no? Y precisamente esta connotación del Estado es lo que te hace ser partícipe, ¿no? Te voy a poner rápidamente el ejemplo de la escuela. En la escuela, ¿quiénes son los individuos que interactúan contigo? Bueno, tus propios homólogos, ¿no? Tus compañeros de clase, tus maestros, administrativos, directores, todos aquellos individuos que tengan un grado de correlación de manera académica o institucional, con ellos estás conviviendo. ¿Dónde estás conviviendo? Dentro de la escuela, en este recinto, ¿verdad? En este espacio donde tú llevas a cabo tus actividades de manera académica, de manera deportiva, de manera cultural,
de manera social, pero es aquí, es ahí, ¿verdad? En tu escuela donde estás conviviendo con estas personas. Ojo, ya te dije individuos o sociedad, que es la comunidad académica. Ya te dije recinto o espacio donde llevas a cabo estas actividades, que sería el territorio, ¿no? ¿Cuál es? La escuela. Ok. ¿Cuál es la sociedad? La sociedad académica, ¿no? La sociedad educativa o la comunidad académica. Ahora te falta gobierno. ¿Quién crees que sería el gobierno en este caso? ¿Sí? Pues obviamente va a ir escalonado, ¿no? Por ejemplo, en el aula de clase están los tres elementos importantes. Te dije que es territorio, sociedad y gobierno. Territorio, aula de clase o salón de clases. Te digo sociedad, pues tus propios compañeros y tu maestro, ¿sí? El que esté frente al grupo. Luego, viene la parte del gobierno. Si estamos hablando dentro de la clase, pues puede ir escalonado, ¿eh? Puede ir escalonado, porque hay ciertas propiedades que se van a presentar. Hasta el día de hoy, por ejemplo, dentro de un salón de clases siempre hay un jefe de grupo que tiene ciertos, digamos, atributos y facultades que le confiere, ¿verdad? En algún momento determinado dos partes, la sociedad y el gobierno. En este caso, la sociedad, ¿quiénes serían? Sus propios compañeros lo eligieron como representante del grupo. Y el gobierno sería que a lo mejor un maestro lo designó también como jefe de grupo, que se va a dedicar a gestionar, a administrar y organizar ciertas actividades del grupo en particular, por eso se llama jefe de grupo. Pero, por ejemplo, si no nos estuviéramos en ese escalón refiriéndonos a la parte del gobierno, sino lo queremos elevar un poquito más, pues obviamente el gobierno sería básicamente el maestro, ¿no? El que va a tener un grado de autoridad dentro del grupo y los va a saber administrar, organizar, controlar, etcétera, ¿sí? Ahora, si nos vamos un poquito ya más arriba, pues quiénes sería obviamente la gobernanza como tal dentro de la institución académica, pues nuestros directivos oportunamente, nuestro director o inclusive nuestro doctor, dependiendo del grado académico en el que estemos en esa etapa. No sé si hasta este punto ya me estés entendiendo más o menos los niveles que existen, la forma en cómo se administra, la forma en cómo socializas y vas punto a punto, ¿no? Y empezando a crecer de esta manera. Ahora, ahí te va, en la escuela te voy a decir cuál era la ley natural, porque a lo mejor te quedaste con ese pequeño detalle. ¿Cuál es la ley natural? Fíjate nada más. El primer día de clases de tu nivel académico, vamos a suponer, entraste en la preparatoria y no me vas a dejar mentir con lo que te voy a decir. El primer día llegaste a ese recinto y a ese territorio que era la escuela, ¿no? La institución como tal. Número dos, forzosamente tuviste que o vas a convivir y socializar con individuos. En este caso pueden ser, pues, administrativos, directores, maestros y tus propios compañeros. Y oportunamente va a haber un orden, una estructura que te van a regular, pues, la conducta dentro de la institución. Por ahí te va. Llegas el primer día de clases a tu aula, ¿sí? Vamos a suponer que llegas y oportunamente, pues todos están llegando también, ¿no? Tus propios compañeros, que en ese momento tú desconoces quién van a ser tus compañeros. Llegas, te sientas, todo el mundo ves que está llegando, llega y se sienta, busca el aula, a ver, primero A, segundo A, etcétera, ¿no? Dependiendo del nivel más. Llegas y te sientas en tu pupitre o en tu silla con banca o tienes banco, no sé cómo le puedas decir. Pero llegas y te sientas así, derechito, imagínate así, yo voy a sentar derechito así. Ni el sonido de una mosca se escucha, ¿eh? Llegas y te sientas. Ahorita va porque te voy a explicar la ley natural, donde socializa uno. Y llega el otro individuo, se siente y así sucesivamente, hombres y mujeres se sienten. Nadie se habla, nadie se voltea a ver, todos así como que de reojo lo volteas a ver, así como que ya está con mucho ego, ¿no? Así. Nadie se habla, nadie platica, no se escucha ningún ruido, todo mundo como que se centra en lo que está haciendo, casi casi delimita el contorno de su pupitre, de aquí para acá yo y de allá para acá los demás, y todo está en orden. Fíjate nada más, ¿eh? Fíjate nada más. Y obviamente llega el maestro a la clase, ¿verdad? Y el maestro llega, toca puerta y dice, buenas tardes, jóvenes, y entra. Y todos así, buenas tardes, algunas buenas tardes, ¿no? O si no en coro, ¿verdad? Buenas tardes, pero es un buenas tardes así, que no le doy un grado de fortaleza porque todavía no conozco a mis compañeros y ahorita vas a ver por qué. Y llega el profe, entre buenas tardes, así como que entra el profe así,
hasta temeroso entra al salón y los voltea a ver así como que nadie habla, ¿no? Y eso hasta para el profe, pues también es así algo, pues insólito, porque dices, yo he entrado a salones donde todo el mundo está hablando, ¿no? Pero ahí te va, entra y de repente se sienta, saca la lista, va a pasar lista, ¿no? Pero en el momento en que está entrando el profesor y tú estás sentado así de frente, voy a acercar la cama, estás sentado de frente, haz de cuenta que si el profe está del lado izquierdo, voy a voltear mi cara así, cada milimétricamente paso que da el profesor, tú lo vas siguiendo con la cabeza así como si fuera un robot. Y si el profe se sienta, tú también con la cabeza lo sigues, ¿no? Y todo el mundo está así ordenado, todo el mundo está callado, nadie se habla, etcétera. Ese es el primer día de clases. Ahí te va. ¿Por qué se llama ley natural? Donde la sociología dice, por naturaleza un hombre va a empezar a socializar. Nunca va a poder estar solito, ¿sí? Va a tener que entablar un vínculo con su par, ¿sí? Al tercer día o segundo o tercer día, está sentado, imagínate la misma situación, está sentado, pero de repente la cámara me queda enfrente, imagínate que yo estoy así y de repente volteas a ver así, hasta con miedo, no sé, volteas a ver así y regresas tu cabeza así, ¿no? Como que lo viste, pero regresaste. Y el otro también hace lo mismo, voltea a ver y regresa su cabeza. Ahí es el momento en donde el ser humano necesita forzosamente con quién hablar, con quién platicar, con quién compartir, etcétera, ¿no? Y de repente te ves así como que de reojo lo ves y él también te ve y de repente cruza la mirada y de repente ves que la mirada además hace así como que ¿qué onda, no? Así como que hola, ¿no? Y él también hace lo mismo. Bueno, están rompiendo hielo, como dicen, ¿verdad? Estamos rompiendo esa barrera de la interacción. Y entonces, el tercer día ocurre esto y entonces el cuarto día, ¿qué crees? Ya empiezan a platicar, se voltean ya a ver de frente. Hola, ¿cómo estás? No, pues hola. Oye, ¿cómo se llama? No, pues Arturo. Oye, ¿de dónde viene? ¿No? ¿De qué secundaria viene? No, pues de la 17. Y tú no, pues yo de la 18. Oye, ahí está fuerte, ¿verdad? No, pues sí. Y ya empiezan un vínculo, y empiezan a soltar datos, información y empiezan a interactuar de todo esto que te conté. Y el día viernes, cuando el profe entra al recinto, a ese territorio y va a convivir con cierta sociedad, con ciertos individuos, resulta ser que entra el profe, buenas tardes, y un grupito ahí ya se formó porque ya socializó, ¿verdad? Ya a lo mejor son de la misma escuela, vienen de la misma escuela o cercanamente o viven cerca de un territorio como tal su vivienda y, oye, tú vienes de la 230, yo no, sí, y tú de la 231, ah, mira, somos cuatro, forman sus grupos, ahí hay un grupo del lado derecho, un grupo del lado izquierdo, un grupo allá hay al fondo, generalmente en el fondo están los chavos que echan más relajo, pero bueno. Y cada uno ya se identifica con un grupo social por ciertas características, por ciertos atributos, por cierta convivencia, etcétera, ¿no? Y entonces el profe cuando entra a la escuela ya no es el primer día, ya es así, oye, que no sé qué, dame 3 kilos de papa, 2 kilos de tomate, o sea, se vuelve un mercado esto. Te voy a decir por qué se vuelve un mercado o por qué oportunamente los estudiantes ya están compartiendo experiencia, ya están compartiendo información, se vuelven homólogos. Precisamente es eso. No todos los días vas a tener y todo el año vas a tener a tus estudiantes callados sin que uno se lleve con otro. Claro que no. No hay así como una ley de verdad o una ordenanza que te diga no le vas a hablar en todo el año a tu par, a tu compañero del lado izquierdo, del lado derecho, del lado de atrás, al de enfrente. No, no va a ocurrir eso. Precisamente esta definición es lo que dice, ¿no? Esa convivencia social va a tener que existir, pero ojo, esa convivencia social va a estar regulada, porque si el profe entra a la escuela, pues obviamente va a decir, jóvenes, voy a pasar lista, pongan mucha atención, por favor, guarda tus audífonos, deja de comer, el grupito de allá atrás, por favor, sepárese, ya deje de platicar, pongan atención, saquen su libro, saquen su libreta, vamos a iniciar la clase del día de hoy. O sea, ya hay una ordenanza, ya impone el profesor y regula la conducta de esta sociedad, ¿sí? ¿Por qué? Porque él es la autoridad en ese momento y hay ciertos estatutos, ¿verdad? Que hay que obedecer, hay que respetar como estudiante, ¿sí?
En algunas instituciones le llamamos reglamento de conducta, reglamento escolar, reglamento de convivencia, etcétera, 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 ¿no? Pero ya hay estatutos que nos hacen delimitar, ¿sí? Ciertas responsabilidades y actitudes que en algún momento determinado con la sociedad en la que estamos, pues va a tener que estar regido. Espero me puedas estar entendiendo a flor de piel, me puedas estar entendiendo, porque eso es lo que ocurre. Ahora, dimensionalo todo esto a una gran escala. Ahora, imagínate como país. Si quieres ir escalonadamente, imagínate dentro de tu comunidad. Después lo elevas dentro de tu municipio. Después lo elevas dentro de tu estado. Después lo elevas dentro de tu país. Y cada ámbito de aplicación regula una conducta. ¿Quién la va a regular? El Estado, porque él es la autoridad como tal que regula precisamente ese grado de convivencia con los individuos. Luego dice ahí, de dichas formas de organización social, el Estado es aquella que engloba cierta sociedad, a veces relacionada por un idioma, por un pasado común, por una costumbre, por una cultura, que vive en un espacio territorial, ¿sí? Y que el ejercicio de los distintos elementos del poder han sido matizados por la vigencia de un orden jurídico que establece las reglas de esa convivencia social que pretende lograr los fines comunes a dicha sociedad. Este es el término liso y llano, dice, cómo surge esta categoría jurídica denominada Estado. Pero desglosemos el concepto como tal, ahora sí, como concepto, de acuerdo a lo que dice, pues obviamente la teoría, de acuerdo a los autores. Espero me hayas entendido perfectamente porque este es un gran ejemplo que te doy de cómo podemos correlacionar. Aquí ya te dije Estado, aquí ya te dije individuo, aquí ya te dije sociedad, aquí ya te dije territorio, inclusive ya hasta te dije que hay una regulación como tal, ¿no? Pero bueno, vamos ahora sí a ver el grado de conceptualización de la palabra Estado, ¿sí? Vamos a ver, ya se atoró acá. Pero bueno, esto es lo que quiero lograr contigo en esta clase. Si tienes algún comentario o alguna pregunta y en algún momento determinado ves este video, con todo gusto ahí en el chat puedes hacerla y oportunamente pues la respondemos, ¿no? Pero eso es lo que quería lograr contigo en esta clase, que tú pudieras entender y tengas un grado de comprensión cómo va socializando, se va armando esta estructura de estos tres elementos que son sumamente importantes para la vida común. Vamos a darle, ok, perfecto, esta. Seguimos con esta diapositiva y espero que ya hasta este punto pues no tengas ninguna duda, ningún comentario. Y si es así, te vuelvo a repetir, compártenos ahí en el chat para que puedas disfrutarlo. Fíjate, te puse dos imágenes acá. Ahorita vamos a platicar de la segunda imagen, donde está por ahí un personaje particular que ya lo viste. Estoy seguro que en el momento que viste esta imagen, ya sé quién es, ¿no? El copetón le decían por ahí, pero no puedo hablar más. Ahora, fíjate, la connotación como tal de la conceptualización de Estado dice, el Estado es una organización humana compuesta por un conjunto de órganos parlamentarios, políticos, económicos, sociales, culturales, etcétera, ¿no? Que sean un fiel reflejo de la sociedad nacional, a quienes se les atribuye o confiere una parte del ejercicio del poder, de la soberanía, el que se manifiesta a través del ejercicio de funciones que se caracterizan por estar equilibradas y distribuidas, y que solo se pueden emplear para satisfacer el bien común sobre la base de la observancia del principio de juridicidad. Bueno, en pocas palabras, es lo mismo que te acabo de explicar. Las formas de convivencia son representadas por este Estado, quien las regula a través de ciertas instituciones en apego de un ordenamiento jurídico, de una ley, de un reglamento, etcétera, etcétera, etcétera. Porque al final del día son normas de convivencia. Recuerda que en la primera clase analizamos la palabra del derecho, donde decíamos que es el conjunto de normas jurídicas. En este caso son normas jurídicas. Ya habíamos hablado que existen 4 tipos de normas, las sociales, las religiosas, las morales, pero nos fuimos por la más importante, que era la jurídica. Y en este momento yo te estoy diciendo que esta norma jurídica es la que va a regular esa conducta, ¿sí? De esta sociedad a través, ¿sí? De sistemas, de cuestiones parlamentarias, políticas, sociales, económicas, cada una en su ámbito de aplicación, ¿sí? Ahora, para no hacerlo tan extenso, te voy a mostrar esta imagen en tiempo real. No sé cómo agrandarlo aquí, ¿verdad? Pero voy a tratar de agrandarlo porque quiero que veas la imagen.
Me agrada que mis estudiantes en algún momento determinado entiendan el por qué pongo estas imágenes como tal. Aquí la voy a maximizar, a ver si no, ya moví aquí la diapositiva, pero la voy a agrandar para que veas, ¿cómo se llama? El, lo que dice precisamente. A ver, la voy a agrandar acá y luego le voy a dar acá a ver si nos lo logra. No, creo que no se puede, pero bueno. Yo te voy a decir qué dice acá. A ver, lo voy a minimizar otra vez. Te voy a decir qué dice acá en esta imagen y por qué la puse, ¿sí? Porque hay un grado, yo ya te había dicho en la primera clase que la palabra ignorancia no significa una grosería, ¿no? O sea, no es ofensivo, ¿sí? Significa que es la carencia de algo. Dice la imagen, tal vez no lo puedo hacer más grande, pero la imagen dice, te la voy a leer. Mira, ahí lo que logras ver es una persona, pues que está ahí agachada, cabizbaja, ¿verdad? Pues técnicamente la están moqueteando, golpeando, para que me puedas entender. ¿Quién la está golpeando? Ojo, ¿eh? ¿Quién la está golpeando? Ojo. Y esa ya no la sabemos, ¿verdad? Por eso el fiel reflejo de la sociedad está inconforme porque estas instituciones de gobierno que ayudan a mantener y a garantizar los derechos, la convivencia, en algunas ocasiones no lo representa de esa manera. ¿Sí? Por eso puse esta imagen. Y es muy alusiva y me encanta en estos cursos comentarlo. Fíjate, ¿quién está ahí? Dice una frase que dice policía. No, dice policía. Y él es el que le está dando con todo. Ya está su macano, su garrote ahí, ya lo tiene pedalbretado, ¿no? Y luego hay otro personaje del que voy a omitir hablar, nada más, pues era un representante de nuestro gobierno. Pues tiene los brazos cruzados, así, no sé si le alcanza a ver en la cámara, tiene los brazos cruzados. Y como él es el que es un representante, ¿verdad?, entre el Estado, pues obviamente está viendo que la institución correspondiente haga su trabajo, ¿eh? Y al ladito por allá está otro representante, que lo voy a poner así como que si fuera uno de los quienes, pues básicamente son parte del gobierno, del Estado, quien es el ejercicio del poder o que ejerce el ejercicio del poder, pero tiene algo en la mano, tiene una bolsa ahí, ¿verdad? Y tiene un signo de un peso, ¿no? De pesos, ¿no? De moneda, de como tú lo quieras interpretar. El punto es el dinero, el billuyo. Yo lo represento como que esta institución como tal, pues obviamente se encarga de administrar pues, muchas cosas, entre ellas los recursos públicos. Y ellos se basan pues con una connotación de decir, eso, el personaje que tiene en la mano la bolsa de dinero, dice, ¿sí? Sale la burbuja y dice, eso, nadie por encima de la ley. Fíjate, hasta está haciendo una connotación de algo muy fuerte, o sea, o sea, regúlalo, contrólalo, impone, pero él en la mano tiene esa bolsita de dinero. Entonces, te lo dejo ahí para que a tu criterio puedas interpretar lo que precisamente yo también tengo que sentir y que todo esto se correlaciona como un ejercicio nada más, ¿sí? De interpretación, pero te lo dejo a tu libre albedrío de poder connotar en algún momento determinado en esta clase y en esta sesión en YouTube quieres expresar tu sentir, lo puedes hacer con todo gusto, claro que se puede hacer, porque recuerda que tenemos también derechos y recuerda que también la libre expresión es importante. ¿Sí? Compartir lo que yo estoy viendo, lo que yo siento, como a mí me están tratando, como la misma forma de administración del Estado no está cumpliendo con sus actividades. Pero era solamente un ejercicio, ¿sale? Voy a regresarlo aquí para que no perdamos el hilo de esto y voy a volver a maximizar. Y pues bueno, vamos a pasar ahora a la parte de los autores, ¿sí? Cómo lo conceptualizan ellos o desde qué perspectiva lo están viendo. Fíjate, Hermann Heller dice, lo define como la estructura económica, jurídica y política de dominación, ojo, independientemente en lo exterior e interior, con medios de poder propio, ojo, el poder, esa palabra de poder, ahorita la vamos también a connotar, ¿sí? Que organiza la cooperación social territorial con base en un orden legítimo. Eso es como él lo define, tendrá sus motivos y causas del por qué lo define de esa manera. Para Max Weber, me imagino que en algún momento determinado sabes quién es Max Weber y si no, te invito de verdad a que veas la filosofía como tal. La mayoría de estos autores
o los anteriores fueron grandes filósofos. O sea, antes sí había una filosofía en donde decían y se ponían a pensar las cosas, ¿no? Del por qué ocurren las cosas. Y daban una connotación tan precisa que te voy a decir algo, hasta el día de hoy, en esta clase la estamos analizando. Gracias a esa forma de pensamiento filosófico, económico, social, jurídico que tenían en ese entonces, y que a lo mejor solamente con expresarlo, pues ellos dijeron, esto para mí es sí, y va a tener un impacto a muchos años. Pero vamos a ver qué dice Max Weber. El Estado es una organización que cuenta con el monopolio de la violencia legítima, es decir, el Estado surge como resultado de un grupo que se impone sobre otros grupos sociales. Fíjate nada más qué es lo que dice ahí en su definición Max Weber. Pero bueno, ahí te la dejo para que también la puedas saber. Si tú tienes una definición también que pueda contribuir a esto, y de alguna manera lo asocias mejor, pues te invito de verdad también que tú también indagues un poquito y digas, bueno, creo que las dos que me ofrece el profe Arturo, pues me quedan un poco pues, muy grandes, ¿no? Yo a lo mejor quiero otra interpretación que me ayude a socializar. Pero al final del día, ambas personas, en este caso estas dos definiciones, tienen un grado de connotación similar en algunas cosas, que al final del día el esbozo se arma, pero el resultado o el objetivo pues va a seguir siendo el mismo, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los elementos del Estado? ¿Sí? ¿Cuáles son los elementos del Estado? Por aquí ya no cambió. Quiero que cambie. Vamos a ver qué pasó por ahí. Vamos a ver qué pasó por ahí. No está cambiando la diapositiva. Ahí, ya cambió la diapositiva. Ahí está, ahí está. Ya cambió la diapositiva. Perfecto. Bueno, aquí en esta computadora no alcanzo a ver, pero ya cambió. Veo que en la pantalla ya también ya cambió. Como que hay un poquito de que el internet no está funcionando, pero bueno, espero puedas estar observando la pantalla y bueno, te voy a colocar esta parte. Voy leyendo los elementos de, de, del Estado. Quiero ver si se sigue proyectando. Ahí está precisamente, perfecto. Ok, ahí está. Ya lo maximicé, vamos a ver si lo logra maximizar. Pero bueno, vamos a darle un poquito de tiempo, a lo mejor es la conectividad que no deja ver el elemento principal de los estados. Bueno, en la otra pantalla ya me aparece, en esta no, pero bueno, espero que lo puedas estar apreciando y en el video se note muy bien. Dice elementos del estado. Ojo, yo ya te hablé de los elementos del estado, inclusive con ejemplos, pero te los vuelvo a repetir porque es una diapositiva que hice para que tú lo pudieras entender. Elementos del estado: pueblo, territorio y gobierno. Esos son los tres elementos del estado, no hay más, pero te explico cada uno. Fíjate, dice el pueblo, entendemos al elemento humano que conforma al Estado. O sea, el Estado como tal tiene que estar conformado por individuos. Si no, no sería un Estado. O sea, si no hay un elemento de estos tres, no se puede conceptualizar la palabra Estado, no se puede entender y no va a funcionar. ¿Sí? Podemos entender al elemento humano que conforma al Estado, incluye al conjunto de habitantes ligados por un orden jurídico vigente en el Estado al que pertenecen. ¿Sí? Conjunto, dice, entendemos al elemento humano que conforma al Estado, incluye el conjunto de habitantes ligados para un orden jurídico vigente en el Estado al que pertenecen. Por ahí ya te está apareciendo en tiempo real en la pantalla, pero veo que aquí no lo maximiza, pero bueno, espero que contigo sí se pueda observar. Y bueno, eso es lo que está explicando. Ahí está, aquí ya los tienen en tiempo real en esta pantalla, ya se está viendo. Dice elementos, pueblo, vámonos con el territorio. Dice el territorio, dice por territorio tenemos el espacio físico que tiene todo estado dentro de los ciertos límites. Por ahí te puse una imagen alusiva para que puedas entender, ¿no? Inclusive está delimitado, ese territorio está delimitado. Fuera de ese territorio pudiera existir otro tipo de convivencia social, otras reglas, otras regulaciones, etcétera. Y puede pertenecer también a otro sistema de gobierno. Eso hay que entenderlo y dejarlo claro. Dice el territorio. Por territorio entendemos el espacio físico que tiene todo estado dentro de los ciertos límites. El territorio comprende el espacio terrestre, marítimo y aéreo. Ojo, ojo, mucho ojo acá. El territorio comprende el espacio terrestre, marítimo y aéreo. O sea, ¿qué quiere decir? Fíjate, a pesar de que el espacio aéreo
O sea, no estamos allá arriba, ¿verdad? No podemos estar allá arriba, pero sí está debajo, por decirlo así, de este territorio. ¿Qué quiere decir eso? Que si una nave o un avión que pertenezca a otro territorio, a otro gobierno, no podría nada más así pasar obviamente por el espacio aéreo sin pedir permiso y que inclusive, pues a través de los tratados y acuerdos internacionales, si no existiera, pues obviamente en el momento de entrar a ese espacio aéreo delimitado por el territorio, pues tiene que pedir permiso, ¿verdad? Oiga, profe, ¿qué pasa si un avión está y no pide permiso? Pues bueno, pues dependiendo, ¿no? Porque hay ciertos gobiernos y hay ciertos lugares en donde si no se respeta esta parte y donde no hay acuerdos, donde no hay convenios y si inclusive no hubiera pues una previa autorización, pues en una primera instancia hay gobiernos que agarran, crean una alerta y de repente se suben allá al espacio aéreo con sus propias aeronaves o a través de los radares y los medios de comunicación les digo, oye, ¿sabes qué? Identifícate, cuál es cuál sería pues ahora sí que el argumento de por qué estás invadiendo nuestro espacio aéreo, con qué intención, y si ellos no se identifican, en una primera instancia le hacen una segunda llamada de atención, pero ya la segunda llamada de atención es porque ya tienes casi al lado de los otros dos aviones que pertenecen al Estado, al territorio, y pues ya casi están escoltando, ¿no? Y la tercera es que, pues, de una manera muy hostil, no contestas y ya vi que hasta tienes alguna intención. Muchos países derriban a los aviones, ¿no? Donde hay conflictos, donde hay guerras, etcétera. Esas son las cuestiones que podrían ocurrir. Así como ocurre en el espacio aéreo, también hay en el espacio marítimo, ¿sí? Ciertos límites del territorio entre lo que es la parte territorial, de donde inicia, digamos, las aguas, el agua, por decir así, hacia adentro, eh, sabía yo que eran, según, si no mal recuerdo, un aproximado de, si no mal recuerdo, ¿verdad? De 20 kilómetros hacia adentro del mar para poder decir que está todavía dentro de un territorio. ¿Sí? No sé si también lo llamaban como en marítimos, son como nudos, así le llaman, cierto límite como tal, todavía le pertenecen, por decirlo así, a la bahía de un espacio territorial, pero son aguas que en su momento pues son parte de ese territorio. Y entonces dice aquí que este espacio, en el caso del espacio marítimo, comprende de las aguas interiores, el mar territorial y adyacente, la zona contigua, los estrechos, la zona económica exclusiva y la plataforma continental. Todos estos espacios marítimos se encuentran bajo jurisdicción nacional. A partir de ciertos kilómetros, por decir, que comprende esto que te acabo de leer, ya pasando ese límite, se dice que son aguas internacionales, donde ahí ya no hay una jurisdicción del Estado, ¿sí? Que pueda imponer en esas aguas internacionales. Esas aguas internacionales, digámoslo así, no hay una, ¿cómo se llama? No hay una estructura jurídica que haga obligar a ciertos, pues, ciertas naves, ¿verdad? Ciertos buques que estén dentro de ese territorio. Ahora, a nivel internacional hay tratados y hay leyes marítimas, convenios y acuerdos que en su momento pues van a limitar solamente a lo mejor el paso, la trascendencia, etcétera, pero para que haya, por ejemplo, comercio, ahí a veces dice, oye, ahí no puedes hacer comercio, tienes que acercarte hacia lo que es el territorio de acuerdo a las circunstancias y oportunamente apegarte a los lineamientos jurisdiccionales, ¿no? Y pues mucha gente lo hace en aguas internacionales, pues como no hay una ley que pueda, digamos, generar una base jurídica, pues obviamente hacen el intercambio de mercancías que al día de hoy se puede consumir como, ¿cómo se puede decir? No fue la palabra, contrabando de mercancías, ¿no? O también la razón del por qué lo hacen fuera de las aguas nacionales, ¿no? Tiene un grado de connotación. Ahora, el Estado y sus elementos, rápidamente te los digo porque ya nos está ganando el tiempo, ¿sí? Para mí es muy importante que te queden claros todos estos temas, que los puedas socializar y que los puedas comprender, pero como ya lo vimos, te lo voy a leer rápidamente. Dice el Estado y sus elementos como población, por ahí también hay una imagen pues alusiva que lo puedas entender, ¿no? Dice, otro elemento importante, dice, es la población, la cual concibe como la agrupación de hombres y mujeres, la población reunida en diversas etapas de su vida, desde la infancia hasta la vejez. Por eso te decía hace rato
que tú como hijo, independientemente de la edad que tengas, pues tú ya eres miembro de la sociedad. Eres un menor, pero eres miembro de la sociedad. Un bebé también es miembro de la sociedad. Pero bueno, las personas pueden ser nacionales o extranjeras, además pueden ser reconocidos como ciudadanos para 38 y participar en la organización, para la organización política. Los hombres que pertenecen a un estado forman en su totalidad la población del mismo, al igual que el territorio. Tiene al pueblo en estado una doble función. De un lado es un elemento asociado, estatista, al formar parte de este, en cuanto al estado es un sujeto de poder público. ¿Sale? Ahí está. Ahora, de acuerdo con el artículo 42, aquí ya nos ponemos más legales y más juristas, de acuerdo con el artículo 42 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el territorio de México se integra por lo siguiente. Fíjate, hay un estatuto legal que te dice qué es lo que sí forma parte del territorio, y si no está dentro de este estatuto o dentro de, en este caso, en este artículo de la Constitución, pues no se llega a interpretar que no va a pertenecer al territorio. Dice, número uno, el de las partes integrantes de la federación, ¿no? Número dos, el de las islas, incluyendo los arrecifes y cayos en los mares adyacentes. Número tres, el de las islas de Guadalupe y las de Revillagigedo, situadas en el Océano Pacífico. La plataforma continental y los zócalos submarinos de las islas, cayos y arrecifes, las aguas de los mares territoriales en la extensión y términos que fija el derecho internacional y los marítimos interiores. Te decía yo hace ratito que hay legislación marítima, ¿sí? A nivel internacional. Esto conglomerado es el derecho marítimo. El espacio situado sobre el territorio nacional con la extensión y modalidades que establezca el propio derecho internacional, ¿sale? Recuerda que estamos muy ligados a poder hacer actos de comercio, pues tener una responsabilidad como tal también por ser parte del territorio como tal y inclusive de un continente, ¿no? ¿Qué más dice acá? El otro elemento importante ya te había comentado, ahora sí es el Estado, dice, ojo, porque aquí ya recae una estructura más formal, ¿no? Dice, el Estado, toda unidad de fines en los hombres necesita la dirección de una voluntad. Esta voluntad que ha de cuidar los fines comunes de la asociación, que ha de ordenar y ha de dirigir la ejecución de sus ordenanzas. Es lo que yo te decía. Si vas a ser parte de este Estado, pues hay alguien que te tiene que regular al final del día. No es solamente vivir por vivir, ¿no? Porque al final del día, si lo vemos de esa manera, pues dices, yo no quiero que me regule el Estado. Y hay situaciones en las que no la va a hacer, ¿verdad? Pero la mayoría sí las hace. En un Estado ampliamente desenvuelto o en una situación normal, ha de tener el carácter de un poder jurídico. O sea, el Estado te puede obligar. De hecho, por ser miembro del Estado, hay algo que yo te expliqué en la clase 1, que hay algo que se llama coercibilidad. La coercibilidad es la imposición de algo, ¿sí? De manera legal, ¿sí? Inclusive aunque vaya en contra de tus ideales, de tu pensamiento, inclusive en contra de tus derechos. ¿Por qué? Porque al final del día lo que quiere el Estado es salvaguardar tus intereses personales. A veces pensamos que hay ordenanzas que no contribuyen a esa forma de regulación, pero la mayoría sí lo hace de manera indirecta, ¿sí? A lo mejor de manera directa que tú piensas que es indirecta, pero al final del día sí la regula. Y a veces también tú como individuo las necesitas para poder regular pues, a la misma sociedad, ¿no? Y necesitas el alcance de esta estructura de gobierno pues para poder ejercerla. El concepto del poder del Estado está contenido ya en el concepto jurídico. De aquí, el poder del Estado y su organización y sus relaciones son fines, el objeto, como el derecho público. Ahora, ya terminamos esa parte. Vámonos ahora con la parte constitucional. De hecho, lo dividí y lo seccioné así para que no te cueste trabajo entender todo este enriquecimiento como tal intelectual jurídico de esta ordenanza jurídica que existe y de los medios que también se ubican. Vámonos ahora a la parte más importante de la ordenanza jurídica. En este caso, el ordenamiento jurídico que te estoy diciendo es el de la Constitución. ¿Cómo entendemos esta ordenanza jurídica que es la Constitución? Pues básicamente como un ordenamiento de tipo legal, ¿sí? Que junto con el Estado, pues obviamente te van a obligar, digámoslo así, ¿sí? En contra de tu voluntad. ¿Por qué? Porque hay ciertos lineamientos que tienes que seguir. Fíjate, la ordenanza social, porque ahí lo dice la diapositiva, fíjate, y cuando tengas tiempo en este video, ve cómo lo estructura de manera teórica y son elementos que yo te decía antes de que iniciara la clase que son importantes. Fíjate, este orden social es en donde cada grupúsculo tiene cierto grado de poder, de poder, debe organizarse a fin de limitar y proveer el conjunto social de los satisfactores de bienes y demás anhelos comunes.
Fíjate, yo te puse otra imagen allá, espero la puedas observar, donde dice, no nos van a, ¿qué? No nos van a amedrentar, dice. Pero fíjate, yo veo ahí, así como a caninos, ¿verdad? Como si fueran guaruras, o no sé, ahí en la imagen, pero hasta atrás, y espero que cuando tengas la oportunidad de ver este video, hagas zoom a tu pantalla y el que está ahí atrás fue otro personaje de la política. En este caso también fue un gobernante, fue un presidente, que ahí, si tienes ahí oportunidad, ahí vele la pelona, ¿no? Lo poco que tenía de cabello y tiene ahí unos lentes. Y fue un periodo donde las fuerzas federales pues tomaron como el control, ¿verdad?, del Estado y ejercieron mucho poder hacia la propia sociedad. Ahí te lo dejo, ya casi estoy seguro que cuando veas este video en los comentarios lo vas a escribir, pero él está ahí atrás de todo este cuerpo policiaco, guaruras y todo, o sea, está ahí escondido, ¿no? Dice, el gobierno materializa el poder en el Estado teniendo a su cargo la dirección jurídica. Y esto es lo que yo te quería decir hace ratito. Hay una ordenanza jurídica, una estructura que dice, y política dice, en sus instancias de decisión legislativo, en este caso, acción ejecutivo y sanción judicial. Otra vez te lo repito, que van a ser los poderes de la Unión. El primero, al ser legislativo, es como de decisión. Al ser ejecutivo, es de acción. Y al ser de sanción, pues es el de judicial, ¿no? Acuérdate, ejecutivo, legislativo y judicial. Quien en algún momento ejecuta, ejecutivo. Quien en algún momento legisla, hace decisivas y se encarga, pues, de ver el bienestar a través de la política, en este caso de las leyes, para una convivencia y para regular a la propia sociedad, es el legislativo. Y quien la sanciona, pues obviamente es el órgano judicial, en este caso el Poder Judicial, ¿no? A través de los jueces y ministros, pues quien dictan sentencias y se encargan, pues oportunamente de aplicar la ley como tal de algo que ya hicieron, ¿sí? Pero bueno, ahí te va. El artículo 40 de la Constitución dice, indica que nuestro país está constituido como una república representativa democrática federal, compuesta por estados libres y soberanos en todo concerniente a su régimen interior, pero unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental. Fíjate, aquí es donde le da el grado de poder a este estado a través de la estructura que está. Recuerda que este estado y el gobierno a su vez se ayudan con instituciones de gobierno que le dan alcance. O sea, no creas que porque ya se eligió un presidente, este presidente va a hacer todo, ¿sí? Imagínate que realmente se dedicara a este poder de la Unión a hacer todo, pues técnicamente entonces viviríamos en una dictadura. Y no es así. Recuerda que la división de poderes ayuda a poder tener un punto de equilibrio, un punto de razonamiento en donde no se ejerza el poder como tal, perdón, donde no se obligue o se sancione como tal el poder, sino ayude solamente a poder regular o instruir de alguna manera para una convivencia de estado de bienestar, no para inclusive amenazar o hacer un acto de poder que vaya en contra de los principios fundamentales o de los derechos humanos. Te puso otra imagen para que veas cuál ha sido la diferencia de años anteriores a años actuales. Si te das cuenta, en la primera imagen es una persona, ¿verdad?, que tiene un candado, una cadena y un candado en la boca. O sea, ayer no puedes hablar, ¿no? Y hoy tienes una pistola y es apuntándote en la boca, ¿no? Dice, al mismo ciudadano. O sea, antes es calladito te ves bonito. Y hoy es, apenas hable, ¡pum! Te va a disparar, ¿no? O sea, interprétalo como tú bien lo puedas socializar, pero eso es lo que ocurre actualmente, ¿no? Donde, pues, obviamente hay gobiernos que son más sensibles y otros que no son más insensibles. Y bueno, y luego dice ahí en el 49, nada más como para darle el fundamento jurídico, ahora sí te voy a decir con fundamento jurídico en la Constitución, de acuerdo al artículo 49, dice, el supremo poder de la federación se divide para su ejercicio en el legislativo, ejecutivo y judicial. ¿Vale? Ahora, de este esquema que nos presenta,
en la clase de cómo está compuesta esta estructura de gobierno. Como primer punto te darás cuenta, aquí, a ver, lo voy a señalar, ay, aquí, espero lo puedas estar observando aquí en tiempo real, Poder Legislativo, dice Congreso de la Unión, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, ¿sí? Ve cómo es la estructura de nuestro gobierno. Ahora, el Poder Ejecutivo Federal, que es el presidente de la República, tiene a su vez la presidencia de la República y está compuesto por secretarías de Estado, ¿sí? En este caso ya no es Procuraduría General, ahora es Fiscalía, ¿no? Ya le cambiaron ahí y otras dependencias que lo ayudan a poder llevar a cabo el ejercicio del poder, en este caso de acuerdo a su investidura como presidente. Y el otro es el Poder Judicial Federal, ¿no? Que está pues muy respaldada con la Suprema Corte de Justicia, tribunales colegiados, unitarios y de circuito y juzgados de distrito. ¿Sí? Aquí está la estructura de cómo está la gobernanza de nuestro país, en realidad, o de nuestro estado, que incluye pues básicamente el territorio, la sociedad y el ejercicio del poder, recaída en esta parte del estado. ¿Vale? Espero que haya quedado claro, ya resumido. Ahora, vamos a hacer algo interesante. Digo, ya no me voy a detener mucho porque ya nos está comiendo el tiempo, pero hago una pausa. Haz de cuenta que te digo ahorita que hagamos una pausa de todo lo que te acabo de explicar y vamos a hacer un ejercicio, ¿sale? Espero que en las plataformas, pues obviamente tú, al ver este video, pues puedas detenerte en este punto y decir, a ver qué tanto aprendí, ¿no? Y ahí te va. Actividad número 1 dice, ¿qué funciones tiene el Poder Ejecutivo y quién lo ostenta en México? Ojo, porque lo acabo de explicar, inclusive lo he repetido 2 veces. Número 2, ¿cuáles son las funciones del Poder Legislativo? Ojo, Poder Legislativo, recuerda que se divide en dos. ¿Cuántos diputados existen en México? ¡Wow! ¡Qué buena pregunta!, ¿no? Bueno, hasta donde me quedé eran 500 diputados, ¿eh? Pero no lo sé, creo que hubo una ley ahorita en tiempo real donde los va a minimizar allá. Y ojo, porque esto independientemente de esto, ahorita que ya hagas la actividad y que lo investigues, estos forman parte del presupuesto también de la nación. O sea, los diputados, tanto como los senadores, cobran un sueldo por el ejercicio del poder, ¿verdad? De acuerdo a su poder, de acuerdo a su trabajo, pero son recursos públicos. O sea, en pocas palabras, los estamos manteniendo, ¿sí? Pero ojo, ¿será que sea compensatorio lo que ganan ellos con lo que hacen? Te lo dejo como una incógnita y creo que al día de hoy ya sabes la respuesta. Inclusive no dudo que en estos comentarios cuando veas la clase vas a decir ahí, oye, mira, no trabajan, no hacen nada y cobran un super sueldo. Pero bueno, te lo dejo a tu criterio. Y por último, ¿cuáles son las funciones del Poder Judicial? ¿Cuál es el tribunal más importante de este poder? La Suprema Corte de Justicia, que no te lo vayan a decir. Sí, sí, cierto. ¿Sale? Investígalo, investígalo. Yo te invito a que lo investigues para que no te quede duda de cómo es la estructura de nuestro gobierno. Y precisamente, como buen jurista, en este caso, te va a hacer mucho enriquecer esta parte, ¿no? Recuerda que esa pregunta está interesantísima. ¿Cuáles son las funciones del Poder Judicial? ¿Cuál es el tribunal más importante de este pueblo? ¿Sí? Pero bueno, ahí te lo dejo para que tú también le eches ahí una revisada. Ahora, vamos a continuar con la clase, ¿sí? Ah, ya se rompió. Ya se rompió. No es cierto, así está programado. Ahora, viene un tema importante que ya, quitando esta parte de la estructura del Estado y de acuerdo al poder, hay un tema en particular que a mí me gustaría compartirte aquí en tiempo real, que lo trae el módulo que se llaman derechos humanos. Aquí, antes de continuar con la clase, el ejercicio es básicamente que tú escribas con una palabra o con dos, dependiendo qué frase quieras colocar, o sea, qué palabra quieras colocar. Hay palabras que se tienen que escribir con dos palabras. Pero yo te invitaría aquí, en un ejercicio, en esta clase, a escribir una sola palabra. Imagínate que es un pizarrón, por eso dejé en blanco. Y ahí escribe, si quieres echar, aquí, le voy a poner aquí, nos puedes escribir tus palabras de, o tus palabras de qué es lo que piensas, de qué es lo que crees. Para ti, ¿qué son los derechos humanos? ¿Sí? ¿Qué son los derechos humanos? A ver, lo voy a poner acá, a ver si me sale. ¿Qué son? ¿Qué son los derechos
De derechos humanos. Quiero que me indiques con una palabra nada más. Sí, porque si me pudieras decir, o si quieres decirlo en el chat, este, pues para ti, ¿qué son los derechos humanos? ¿Sí? ¿Por qué últimamente ha tomado un grado de fuerza este tema en el país, inclusive a nivel internacional? ¿Qué son los derechos humanos? ¿Sí? Yo te ayudo rápidamente para no hacer tan larga la clase. Fíjate, yo puse esta imagen, supongamos que ustedes interactuaran ahorita con esa palabra y me pudieran estar diciendo, no, pues para mí derechos humanos es dignidad, religión, deberes, obligaciones, opiniones, trabajar, descansar, cansarse, idioma, color. O sea, hay muchas palabras que podrían integrar, ¿sí?, la misma palabra de derechos humanos, ¿sí? La misma frase en algún momento determinado que nos ayude a entender qué son los derechos humanos. Y te lo digo rápidamente, dice, los derechos humanos son el conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana, precisamente en la dignidad humana, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral de la persona. Este conjunto de prerrogativas se encuentra establecido dentro del orden jurídico. Ojo, porque yo hace ratito te hablé de esa estructura, de esa división, pero tú como sociedad y como individuo también tienes derechos, pero recuerda, también tienes obligaciones. Pero al momento de decirte derechos, es una prerrogativa de orden, como dice ahí, se encuentra establecido dentro del orden jurídico nacional. ¿Qué quiere decir esto? Que también te defiende, que también hay un grado de legalidad, que tú como individuo tienes obligaciones, pero también tienes derechos. O sea, eso recíproco, esa parte. A lo mejor me digas, pues ahorita yo te diría que no es recíproco, pero sí, sí, créeme que sí lo es, pero quien ejerce a veces el poder no lo ejerce de una manera adecuada. ¿Sí? Este conjunto de prerrogativas se encuentra establecido en el orden jurídico nacional, en nuestra constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Recuerda que hoy ya son derechos humanos y anteriormente eran garantías individuales. ¿Sí? Tan solo por el hecho de ser garantes, pues era así como una protección, un beneficio. Pero ahora no, ahora son derechos humanos. Lo que ocurre ahí es que decía que no por el hecho de que esté en la Constitución se te iban a respetar los derechos. Y recuerda que muchas veces, y estamos hablando de un antecedente, existían esclavos, quienes no tenían derechos. Pero aquí entró una gran disparidad de opiniones, porque dicen, espérate, es un individuo, es un ser humano, claro que tiene derechos. No, pero es que en la Constitución no lo dice. O sea, si en un documento no dice que tengas derechos, quiere decir que yo no voy a empezar a tener derechos humanos. Y no, al día de hoy se llegó a un concilio, ¿sí?, a través de los antecedentes y de la historia, que obviamente los derechos humanos en tiempo real, tan solo por el hecho de tan solo por el hecho de ser un ser humano, tú ya tienes derechos, ¿sí? Bueno, y luego dice, los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos humanos, sin discriminación alguna. Estos derechos son interrelacionados, interdependientes e indivisibles. O sea, yo tengo derechos como tal, como ser humano, y son los mismos que tiene mi mamá, mi papá y todos los individuos. Y son intransferibles, ¿sí? O sea, no es así como que, tengo derecho a la educación. ¿Sabes qué? Me lo voy a quitar y te lo traslado. Y ya no tengo derecho. No. Tan solo por el hecho de tener y ser individuos, se va a respetar esa investidura como tal de ese derecho, ¿sabes? Ahora, fíjate, yo te recomiendo acá, por lo mismo, para no indagar tanto y que sea, y con gusto, si me lo permite también en algún momento dado el colegio, y a lo mejor como una cátedra y a lo mejor ya una conferencia o un webinar o algo, yo ahondaría más en los derechos humanos, pero te voy a dejar a ti como oyente, como estudiante, que puedas y tengas la curiosidad de revisar esta página. Por eso te lo postulé aquí, porque si no nos llevaríamos horas. Y está muy interesante esto, y esto te ayudaría, te vuelvo a repetir, a ayudar a incrementar tu intelectualidad como persona y saber a qué derechos tienes. Muchas veces me ha tocado, y tú lo has visto en las circunstancias de la vida, cuando una autoridad competente en algún momento determinado tienes alguna situación, mucha gente dice, yo conozco mis derechos. ¿Realmente conoces tus derechos?
o solamente tienes como una idea de a lo que tienes derecho, o realmente conoces tus derechos. ¿Sabías que de manera internacional son 30 derechos humanos? Que con gusto ahorita te los comparto. Pero mira, te dejo la página aquí. En esta página vas a poder encontrar pues toda la información oportuna de manera universal, porque ojo, los derechos humanos son universales, ¿eh? Se adaptan de acuerdo al sistema de cada país, pero no quiere decir que no se adopten. Sí son universales y son para todos por el hecho de ser seres humanos, ¿sí? Y aquí están los 30 derechos de manera universal, ¿sí? Dice, ¿cuáles son los derechos humanos? Ahí te va. Todos nacemos libres e iguales. El derecho a la vida, el derecho a no ser torturados. Todos somos iguales ante la ley. Ninguna detención injusta. Ojo, ¿eh? Siempre somos inocentes hasta que se pruebe lo contrario. Libertad de movimiento, el derecho a una nacionalidad, el derecho a la propiedad, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la democracia, los derechos de los trabajadores, comida y alojamiento para todos, derechos de autor, responsabilidad, no discriminación, ninguna esclavitud, derecho donde quiera que vaya. O sea, independientemente que yo esté en México y si voy a Estados Unidos ya se me acabaron mis derechos, no, también tienen derechos. Y de hecho ahí hay un representante muy importante que es la embajada y en algún momento determinado con ellos nos podemos acercar para poder ejercer y no nos sintamos, no nos vayamos a sentir desprotegidos, ¿no? O sea, no por el hecho que no está la embajada, quiere decir que yo no tengo derecho, no. Él es un medio, un mecanismo al final del día que nos puede dar una forma de orientación, acompañamiento en alguna situación que podamos tener, ¿no? Pero ya más adelante o en otro curso se los complemento, ¿no? Ley de proteger tus propios derechos, el derecho a un juicio, el derecho a la intimidad, el derecho al asilo, matrimonio y familia, libertad de pensamiento, el derecho a reunirte en público, hasta eso tienes derecho. En algunos países, si te ven así como agrupaciones o más de, bueno, yo no sé, ¿no? A lo mejor más de 2 personas que ya estén haciendo ahí un acto no lo sé, social, pues ya ejerce a lo mejor pues como una política de restricción y llega la autoridad y dice, oye, no se pueden aglomerar, ¿no? Dependiendo para que estén en algún momento dado juntos, ¿no? Y otras circunstancias que también se puedan prestar. El derecho a reunión público, seguridad social, el derecho a jugar, el derecho a la educación, ese es importantísimo. De hecho, esperemos que todo marche bien. Es una de las especialidades a las que me quiero dedicar y actualmente lo hago, pero también en la parte normativa y jurídica. Y es muy importante ese derecho, ¿eh? Un mundo justo y libre, nadie puede arrebatarle sus derechos a los humanos, ¿sí? Ahí te los dejo de manera universal y en este caso también te dejo aquí, pues, ¿qué te podría yo decir? Aquí hay un video, no sé si lo puedo hacer en tiempo real, vamos a ver si se puede tenía una página aquí, tengo una página que de hecho precisamente es la que te estoy compartiendo, donde tú puedes entrar y puedes llevar a cabo, pues, ¿cómo te puedo decir? A ver, ahorita lo hacemos, tiempo real, ok, espero que se pueda ver y escuchar, no lo sé, a ver, ya dejé de proyectar, voy a pasar te voy comentando el video porque creo que no tiene audio, te lo voy comentando y también te voy explicando, ¿no? A ver, te voy explicando. Ahí, ya lo sé dónde estoy, aquí estoy. A ver, lo voy a proyectar, precisamente acá está. Voy a proyectar. No sé si vaya a tener audio, la verdad lo desconozco, pero te lo comparto, te comparto el video y te voy explicando, ¿no? Creo que de hecho tiene subtítulos. Lo voy a colocar, lo voy a poner para que tú lo puedas observar. Te voy a dar el 3, 2, 1 ahora
si lo puedes escuchar. Ah, mira, aquí te puedes escuchar. Human rights is, geez, that's a good question. Wow. I don't even know how to give a definition. A ver, ¿qué está pasando aquí? A ver, ¿dónde estoy? Ok, según yo, sí lo estoy proyectando, perfecto, muy bien. Ok, lo voy a poner, lo vamos a ver rápidamente. En 3, 2, 1. Homework or something. Yeah, any right, human, Human rights is, geez, that's a good question. Human rights. Wow. I don't even know how to give a definition. I would probably have to do a little bit of homework or something. yeah, any right that I think any, just as a normal, human, The rights that humans have. This is a very large debate. Que tú le puedes preguntar a 20 personas y te van a dar 20 diferentes opiniones. Non saprei, è una domanda complicatissima. Yeah, we take it for granted that they're there, but we don't even consider what they are. Los derechos humanos son los derechos que simplemente tienes por el hecho de ser humano. Es la forma que instintivamente esperas que se te trate y el trato que mereces como persona, como el derecho a vivir en libertad, a expresar tus pensamientos y a ser tratado con igualdad. Hay muchos tipos de derechos. La mayoría es aplicable a ciertos grupos. Pero los derechos humanos son los únicos que corresponden absolutamente a todos, en todas partes. Significan niños, personas mayores, gente pobre, basquetbolistas, recolectores de basura, cantantes de rap, maestros africanos, indios, albanos, cristianos, musulmanes, cabalistas, ateos, tu mamá, tu papá, el vecino y tú mismo. Todos tienen exactamente los mismos derechos humanos. En otras palabras, son universales. Pero la pregunta sigue en pie. ¿Qué son? Name the human rights? What the human rights are? The right to live, equality between all peoples. Right to religion, the right is there supposed to be a list somewhere I should be aware of? De acuerdo con las Naciones Unidas, hay un total de 30 derechos humanos que generalmente se agrupan y sencillamente se llaman derechos humanos. Todos ellos se enumeran en la Declaración Universal de Derechos Humanos, que es el documento más ampliamente aceptado sobre el tema. Pero fue hace mucho tiempo cuando surgieron. Al principio no había derechos humanos. Si estabas con el grupo correcto, estabas seguro. Si no, bueno, no lo estabas. Pero entonces un personaje llamado Ciro el Grande decidió cambiar todo eso. Después de conquistar Babilonia, hizo algo completamente revolucionario. Anunció que todos los esclavos eran libres. También dijo que la gente tenía la libertad de escoger su religión sin importar de qué grupo formara parte. Documentaron sus palabras en una lápida de barro conocida como el Cilindro de Ciro. Y así nacieron los derechos humanos. La idea se extendió rápidamente a Grecia, la India y finalmente a Roma. Se dieron cuenta que las personas siguen naturalmente ciertas leyes, aun si no se les pedía. Llamaron a esto ley natural, pero siguió siendo pisoteada por los que tenían el poder. No fue sino hasta 1000 años después, en Inglaterra, donde finalmente lograron que el rey aceptara que nadie podía invalidar los derechos de las personas, ni siquiera el rey. Los derechos de las personas fueron finalmente reconocidos y ahora estaban protegidos de quienes estaban en el poder, hasta cierto punto. Aún se necesitó que un grupo de rebeldes británicos declararan su independencia antes de que el rey aceptara que todos los hombres fueron creados iguales. No es que le gustara la idea, pero no los pudo detener, y así nacieron los Estados Unidos. Los franceses siguieron inmediatamente con su propia revolución por sus propios derechos. Su lista era más larga e insistieron en que esos derechos no solo se habían ideado, sino que eran naturales. El concepto romano de ley natural se había convertido en derechos naturales. Desafortunadamente, no todos estaban entusiasmados. En Francia, un general llamado Napoleón decidió derrocar la nueva democracia francesa y se declaró emperador del mundo. Por poco lo logra. Pero los países de Europa unieron sus fuerzas y lo hicieron. Y los derechos humanos estuvieron otra vez en boga. Se redactaron acuerdos internacionales garantizando ampliamente muchos derechos en toda Europa.
pero solo en Europa. De alguna forma, el resto del mundo todavía no tenía esos derechos. Por el contrario, esos países fueron invadidos, conquistados y consumidos por los enormes imperios europeos. Pero entonces un joven abogado hindú decidió que era suficiente. Su nombre era Mahatma Gandhi. Y ante la violencia, insistió que toda la gente en la Tierra tenía derechos, no solo en Europa. Finalmente, incluso europeos empezaron a estar de acuerdo. Pero no iba a ser fácil. Dos guerras mundiales surgieron. Hitler exterminó la mitad de la población judía de la Tierra en horribles campos de concentración nazis. En resumen, 90 millones de personas murieron. Los derechos humanos nunca habían estado tan terriblemente cerca de la extinción. Y el mundo nunca había estado tan desesperado por un cambio. Así los países se unieron y formaron las Naciones Unidas. Su propósito básico era reafirmar la fe en los derechos humanos fundamentales, en la dignidad y el valor de la persona humana. Pero, ¿qué son los derechos humanos? ¿Eran las proclamaciones de Sion, las leyes naturales de Roma, las declaraciones de Francia? Todos parecen tener una idea un tanto diferente de lo que los derechos humanos deben ser. Pero bajo la supervisión de Eleanor Roosevelt, finalmente estuvieron de acuerdo en un grupo de derechos para todos absolutamente. La Declaración Universal de Derechos Humanos. El concepto francés de derechos naturales se había convertido finalmente en derechos humanos. Así, en resumen, primero solo unas cuantas personas con suerte tenían algunos derechos, hasta que una de estas personas decidió, oye, otras personas también deberían tener algunos derechos. Lo cual fue grandioso, excepto que no todos estuvieron de acuerdo, y solo costó unos cuantos miles de años de lucha, declaraciones y más luchas hasta que todos finalmente aceptaron que los derechos humanos deberían ser para todos. Y vivieron felices por siempre. Excepto por un pequeño problema. Si la gente tiene el derecho a alimentación y cobijo, ¿por qué 16.000 niños están muriendo de hambre cada día? ¿Uno cada 5 segundos? Si la gente tiene libertad de expresión, ¿por qué miles están en prisión por expresar sus ideas? Si la gente tiene derecho a la educación, ¿por qué más de 1.000 millones de adultos son incapaces de leer? Si la esclavitud ha sido abolida realmente, ¿por qué 27 millones de personas viven hoy en esclavitud? ¿Más del doble que en 1800? El hecho es que cuando se firmó la Declaración Universal de Derechos Humanos, no tenía la fuerza de la ley. Era opcional. Y a pesar de muchísimos documentos, convenciones, tratados y leyes, no eran más que palabras en papel. Así que la cuestión es, ¿quién hará que esas palabras sean una realidad? Cuando el Dr. King marchó a favor de la igualdad racial, él estaba marchando por los derechos que habían sido garantizados por las Naciones Unidas desde hacía casi 2 décadas. Pero de todas maneras, él marchó. Cuando Nelson Mandela defendió la justicia social en los años 90, su país había acordado ya abolir tal discriminación de casi 40 años. Pero de todas maneras, él luchó. Esos que luchan hoy contra la tortura, pobreza y discriminación no son gigantes o superhéroes. Son gente común. Niños, madres, padres, maestros, individuos de pensamiento libre que no están de acuerdo en estar en silencio, que reconocen que los derechos humanos no son una lección de historia, no son palabras en una hoja de papel, no son discursos, campañas comerciales o de relaciones públicas. Son las elecciones que hacemos cada día como seres humanos. Son la responsabilidad que todos nosotros compartimos de respetarnos mutuamente, de ayudarnos unos a otros y de proteger a los necesitados. Como Eleanor Roosevelt dijo, después de todo, ¿dónde comienzan los derechos humanos universales? En pequeños lugares, cerca del hogar, tan cercanos y tan pequeños que no pueden ser vistos en ningún mapa del mundo. Sin embargo, son el mundo del individuo común, el vecindario donde vive, la escuela o universidad donde estudia, la empresa, la granja u oficina donde trabaja. ¿Cuáles son los lugares donde cada hombre, mujer y niño busca igualdad de justicia, igualdad de oportunidades, igualdad de dignidad sin discriminación? A menos que estos derechos tengan un significado ahí,
no tendrían significado en ninguna parte. Bueno, le vamos a dejar hasta acá y vamos a pasar al siguiente tema porque si no, no vamos a... A ver, ¿dónde estoy? No estoy. Voy a dejar de compartir. Porque presenta otra cosa, no sé si puedo presentar otra cosa. Aquí. Perfecto. Creo que ya se está compartiendo. Ya, perfectamente. Bueno, pues hasta ahí le vamos a dejar con el tema, que es básicamente uno de los temas que está viendo, que está buenísimo, la verdad. Si en alguna otra oportunidad tengo ahora sí que la facilidad por parte de la escuela de impartirles un curso específico de eso, estaría yo súper agradecidísimo y cuenten con ello. Ahora, ahí les va como actividad nada más. Nos pregunta, nos dice básicamente, oye, entonces, ¿qué son los derechos humanos? ¿No? Ahora sí, después de haberles pasado el video y haberles pues compartido las definiciones correspondientes, ahora sí más o menos ya tenemos una idea de qué son los derechos humanos. Como se dieron cuenta en el video, en ese ejercicio que se hizo de manera cívica, ahora sí con las personas, pues les preguntan, ¿no? Directamente, ¿qué son los derechos humanos? Y se quedaban así como que, ups, ¿no? No. O sea, tengo una idea y una noción, pero no sé qué son en realidad los derechos humanos. Y pues bueno, ya ayer ya también ya se los compartí. Recuerden, de manera universal, 30 derechos humanos, contemplado inclusive en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de la Declaración Universal de las Naciones Unidas. Ahí postula pues 30 derechos, ¿no? La número 2, ¿cuáles consideras son los derechos fundamentales? O sea, los derechos fundamentales. Número 3, ¿qué derechos se protegen en los artículos del 1 al 29 de nuestra Constitución? Ojo, de la Constitución, más no de la Declaración Universal, sino de nuestra Constitución. Y ahí nos vamos a dar cuenta, ¿no? Yo te voy a mencionar así rápidamente dos, el 14 y el 16. Ya me dices de el 14 y el 16 ahí en los comentarios, que son para mí serían los más importantes, pero bueno, ahí también al alcance varios. Y por último dice, menciona 3 características de los derechos humanos. Bueno, pues ahí está lo correspondiente, ¿no? Ahora vamos a pasar a este tema, poder explicarlo ya de manera generalizada, porque igual es sumamente extensivo, pero no quiero dejar nada más al alcance y de manera generalizada lo que te estaba platicando hace ratito, donde yo te decía que el Estado como tal conforma ciertas reglas, normas que van a conducir, ¿verdad?, a la sociedad, pero ya en un campo de aplicación. Y como dice ahí, dice las ramas de este derecho, ¿verdad? Según la doctrina de Hobbes, dice, el derecho es una rama de conducta impuesta y aplicada por el soberano. El derecho se divide en público y en privado. Ahí te puso un esquema donde el derecho, como lo puedes observar, está siendo dividido en derecho público, derecho privado y derecho social. De hecho, lo ramifica en tres temas o en 3 agrupaciones, ¿no? Pero, por ejemplo, el derecho público va a contener el derecho constitucional, el derecho penal, el derecho administrativo, el procesal, el laboral y el derecho internacional público. En el derecho privado está el derecho civil, el mercantil y el internacional privado, ¿sí? Acuérdate que aquí, independientemente que sea público y privado, va a tener una connotación tanto en lo público como en lo privado, lo que es la parte del derecho internacional. Y el derecho social dice, en este caso, pues vuelve a repetir lo laboral, ¿sí? La seguridad social y en algún momento determinado el derecho agrario, ¿sí? Vamos a leer rápidamente cada uno de ellos para que no nos vayamos de la clase así sin haberlas comentado. Dice, las ramas del derecho público son el derecho administrativo. ¿Qué hace el derecho administrativo? Pues es el conjunto de normas que regula el funcionamiento del Estado, como el poder administrador entre los distintos órganos administrativos y sus relaciones con los particulares. O sea, la propia ley y el propio derecho va a regular también al Estado. El Estado en algún momento determinado, pues para poder regular esa conducta que también él tiene, de acuerdo a su investidura y facultad, como el ejercicio del poder, ¿sí? Pero de acuerdo en ciertas cosas que le van a ayudar a poder connotarlo, ¿no? El derecho constitucional o político, dice, se ocupa del análisis de las leyes fundamentales que definen un Estado, dice. El derecho penal
Comprende las normas que regulan las conductas punibles de los habitantes, aquellas que se consideran delictivas, para los cuales las normas jurídicas tienen prevista una sanción. La tipicidad, de las normas penales es un rasgo característico, ya que para que una conducta sea susceptible de sanción penal, debe coincidir con la descrita por la norma, sin poder aplicar la analogía, ¿sale? O sea, aquí tiene que ver mucho la ley, tiene que ver mucho la conducta, en este caso la norma como tal, la que se va a aplicar, pero pues bueno. Otro derecho, que es el procesal, regula la organización y las atribuciones de los tribunales de justicia y la actuación de las distintas personas que intervienen en los procesos judiciales. Ojo, hasta el que está impartiendo en algún momento determinado justicia también está regulado, ¿sí? Y hay que dejarlo muy claro, porque vamos a pensar que en algún momento determinado pues tiene como digamos, una barrera que no se puede, no, al contrario. Creo que podría yo decir que en un sistema de gobierno pues pudieran ser los más observados, ¿no? De acuerdo a cómo imparten justicia. Pero bueno, derecho laboral, aquí es la parte de, pues lo dice su nombre, ¿no? Dice, se refiere a las regulaciones entre los patrones y sus empleados, fijándose sus deberes y derechos recíprocos. Tanto hay responsabilidad por parte del patrón, tanto hay responsabilidad por parte del empleado, así como la protección del trabajador. Precisamente eso se hizo con la particularidad de, pues, tener un blindaje y una protección en algún momento determinado cuando se vulneran sus derechos, pues precisamente del trabajador, ¿no? Derecho tributario es el conjunto de reglas, normas y principios que se encargan de regular la relación jurídica tributaria entre la administración y el contribuyente. En este caso, pues nosotros como ciudadanos en el Estado pagamos impuestos y esos impuestos se administran de alguna manera que también sirven pues, para poder en algún momento determinado generar un desarrollo pues potencial del mismo Estado, del país, en cualquier ámbito, ¿no? Recuerden, al pagar impuestos o contribuciones en algún momento determinado, pues es un recurso fiscal que administra el propio gobierno, ¿no? En el artículo 3, de hecho, del Código Fiscal de la Federación, ustedes pueden encontrar cómo se clasifican los diferentes impuestos, ¿no? Les voy a decir algo muy connotado. Al final del día, la clasificación para mí en lo personal como jurista no importa. Al final del día lo tienes que poner, ¿no? Tal vez sea ¿cómo se llama? Un impuesto con otro nombre, pero de qué se paga, porque está dividida en como, por ejemplo, impuestos, en contribuciones, en aprovechamientos, en derechos inclusive, hasta te dice que un impuesto es como un derecho, pero es un derecho para hacer algo, pero por el hecho de hacerlo, te cobra una lana. Pero bueno, ¿qué otra cosa dice acá? Mientras que las del derecho privado son las siguientes, dice el derecho civil y el derecho comercial o mercantil. Estas, las civiles, pues regulan las relaciones entre los particulares, ya sean personas físicas o jurídicas o el propio Estado, cuando no lo hacen en ejercicios como autoridad pública. En la más utilizada en las ramas del derecho, pues comprenden las relaciones patrimoniales personales, de vecindad, de familia, a la forma de convivencia de manera civil, ¿no? Cuando cometen actos en algún determinado momento, voy a detener ahí porque creo que se perdió la conexión creo que ya regresamos a la conexión. Ok, les decía que en el caso del derecho civil, pues va a ser la más connotada porque pues, precisamente son aquellas regulaciones que aplican básicamente para las personas pues, físicas, ¿no? En el caso, por ejemplo, cuando celebren un contrato como tal, ¿no? De una interrelación que tengan pues, con alguna persona, en alguna acción, pues básicamente personal, de familia, en el caso, por ejemplo, de una herencia, una sucesión, un matrimonio, igual de identidad. Por ejemplo, cuando una persona nace, se le crea una identidad, un nombre, ¿sí? Un género. Te puedo decir que en el caso de matrimonio, pues la relación conyugal que lleven, en este caso si son por la división de bienes mancomunados, bienes separados, básicamente que tienes derecho a y también la obligación a, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la familia, cuando hay hijos, te voy a contar rápidamente algo muy interesante que como jurista es pues, leído, ¿verdad? Y investigado. ¿Sabías tú que tus hijos no forman? Se volvió a perder la conexión acá en la de aquí, pero bueno, ¿sabías tú que tus hijos realmente, si lo pudiéramos
poner con estas palabras realmente no te pertenecen. Dice la teoría básica que el Estado te confiere facultades a ti como padre para que puedas velar por ellos. Pero si el Estado quisiera en algún momento determinado, te los quita y se los da bajo custodia, ya sea que los tenga bajo custodia, ¿no? En algún momento determinado. Digo, como un comentario, digo, necesitaríamos ahondar mucho en esto para que pudieras entender. Pero me llama la atención porque yo soy padre y yo en este momento, por ejemplo, tengo hijos. Y al tener hijos, te voy a decir algo importante. Yo en algún momento determinado he incluso escuchado que dices, es que son mis hijos, y yo tengo derecho, y esto y aquello. Sí, es correcto. Si lo vemos de alguna manera, son tus hijos por el hecho en algún momento como que te da una identidad ahí ¿cómo se dice? Se me fue la palabra, de posesión, pero legalmente el Estado te los presta, por decirlo así. Y si tú no le das de comer, no los vistes, no les das educación, los tratas mal, los explotas, etcétera, etcétera, el Estado tiene toda la facultad para decirte, ¿sabes qué? No eres buen padre y te los voy a retirar. O sea, sin nada más, por el hecho de haber infringido en ciertas normas de conducta hacia esa parte civil, ¿no? Como tal de familia. Pero bueno, es un comentario que te hago porque a mí me ha llamado mucho la atención esa parte del derecho en donde en algún momento determinado está la unidad familiar, ¿no? Y también, por ejemplo, cuando el mismo matrimonio se separa, pues ahí cómo quedan, ¿verdad? Entre el hombre y la mujer, pues como fue una responsabilidad, hay una responsabilidad compartida, pues igual, ¿no? Inclusive la división de los bienes, ¿no? De aplicación y materias y ramas del derecho, necesitaríamos tener clases específicas para poder yo en algún momento determinado explicarte con lujo de detalle que aplique en cada cosa. Pero si tienes alguna pregunta, te la repetir en el chat, adelante, con todo gusto, y nos compartes tu inquietud y oportunamente te lo podemos responder, ¿no? Bueno, en el caso de derecho comercial y mercantil, dice, se encarga de regular la actividad de los comerciantes y sus relaciones comerciales denominadas actos de comercio. Yo hace ratito te decía que te iba a presentar un ejemplo, por ejemplo, cuando hay un pagaré, cuando hay un cheque, cuando hay pues un medio de pago a través de las actividades comerciales, ¿no? ¿Cómo básicamente tienen ciertos derechos y responsabilidades? Pues ambas partes, ¿no? Tanto en la parte de las empresas y las personas físicas, porque al final del día también, si hablamos en materia comercial, al mercantil, pues hay ciertas cuestiones que también el derecho nos regula. Yo te pongo nada más aquí un ejemplo para que lo puedas ver en tiempo real en la pantalla. Me llamó mucho la atención esta imagen porque a veces tenemos también como dudas, ¿no? Y concretamente dice, el pagaré y su contenido legal, ¿no? Ahí te lo pone debidamente señalado. ¿Qué es lo que debe tener un pagaré para que sea legítimamente pues oficial, sea un documento que tenga un grado de responsabilidad, ¿no? Y obligación por las determinadas partes? Por ejemplo, dice, número 1, la mención del pagaré, de ser pagaré, ¿no? Aquí los puedes estar viendo. Es el documento y ese documento tiene un nombre, ¿no? Una identidad como tal, este documento. Dice, la mención de ser pagaré insertada en el texto del documento. Dale, aquí está. Número 2, la promesa incondicional de pagar una suma determinada de dinero. Número 2, aquí está. Debo, ahí lo expresa, ¿no? O debemos, ¿no? Y pagaré, o sea, o pagaremos, dice, incondicionalmente por este pagaré a la orden de fulanito de tal, en este caso Consorcio Jurídico del Valle, SADCB, ¿verdad? O sea, se está estipulando que es la parte actuante, en este caso, o la parte involucrada de este pagaré, ¿sí? Se está condicionando automáticamente ya aquí en la parte del número 1, pues lo oportuno, ¿no? O sea, está haciendo la promesa incondicional de pagar. Número 3, el nombre del beneficiario o acreedor a quien se le debe pagar, o sea, al nombre de la persona a quien se le debe de pagar, ¿sí? Dice, en este caso, Consorcio Jurídico del Valle, lo que te decía, a esta persona ya se le está haciendo la promesa de pago, ¿no? En este caso, de lo que se le debe, ¿no? Número 4, la época y el lugar, o sea, la fecha, básicamente, y el lugar en donde estás celebrando en este caso, ¿no? Morelia, Michoacán, dice, a 19 de marzo del 2025, esos son los datos importantes que tú debes de considerar al momento de celebrar, pues, un documento, ¿no? En este caso, un medio de pago. Dice, número 5, la cantidad en letras y números que se debe pagar
y la moneda en que se realice el pago. Fíjate que aquí tengo una apreciación, un grado de apreciación especial para ti, porque muchas veces no en un pagaré, en cualquier documento donde tú puedas expresar y manifestar el número como tal, muchas veces mucha gente lo que hace nada más es colocar la cantidad en el monto. Y te voy a poner, por ejemplo, precisamente el ejemplo de acá arriba, lo estoy señalando ahorita, que dice 100,000, ¿qué? Dice 100,000 pesos, creo que dice 100,000 pesos, no alcanzo a ver muy bien, porque está muy pequeñito, pero, no, dice 1,000,000, creo que dice 1,000,000 de pesos. Pero fíjate, nada más, en algunos casos, algunas personas solo ponen el número y no le dan el respaldo de la letra. Yo, por ejemplo, soy una de las personas que si voy a colocar un número, abajo coloco la cantidad en letra. ¿Por qué? Porque me ha tocado escuchar y ver en alguna situación que independientemente del número, muchas veces se manipula el número. Y si tú no le pones inclusive las comillas como tal, y la división, por ejemplo, para hacer alusión y expresión al número al que pertenece, mucha gente con dolo lo modifica y entonces puede crear, generalmente con dolo es crear una cantidad, también dependiendo del caso, puede crear una cantidad más arriba o una cantidad más abajo. Y esto, pues, oportunamente puede llegar a ser una controversia, ¿no? Dice la cantidad de letras y números que debe pagar y la moneda en que se realiza el pago, ¿sí? Número 6, la firma del suscriptor o persona que se compromete a pagar el monto. Aquí lo puedes ver en este ejemplo en la parte de acá abajo. Son como los elementos importantes que debes de tener en cuenta a la hora de, pues, recibir en este caso un pagaré o en el dado caso de expedir un pagaré. Yo creo que más que nada la persona que está recibiendo el pagaré pues va a decir, oye, yo sí lo checo bien, porque si no, pues me pueden llevar al baile, ¿no? Como famosamente lo decimos. Pero bueno, esa es la parte que te quería compartir. Espero que hasta este punto pues haya sido muy enriquecedor lo que te estoy compartiendo. A mí me encantaría tener, pues, la verdad, más sesiones, porque siento y considero que muchas de las cosas de aquí te puedan servir a lo largo de tu vida, a lo largo de tus hábitos, de manera jurídica, de manera normativa. Pero pues bueno, el módulo y la connotación de manera generalizada es lo que nos presenta. Si tienes alguna duda, y con todo gusto, de verdad, en el chat o en los medios correspondientes, házmela, pregúntame, y con todo gusto voy a responder a esas inquietudes que tengas. Terminamos hasta aquí. No sé si existe alguna pregunta o un comentario. De nueva cuenta, agradezco al Instituto Tecnológico Educativo Especializado y Sistematizado de Colima, a nuestros coordinadores. Le agradezco de verdad la atención, la disposición. He llegado a la parte final, en donde me despido de esta clase. Espero que haya sido, pues, amena para ti. Con gusto estaré participando en otras intervenciones. Te recuerdo mi nombre, soy el profesor Arturo Segundo Carrillo Nos, y pues doy por finalizada la sesión del día de hoy, 29 de marzo del 2025, en este módulo que se llamó, es módulo Derecho 1, es la clase número 2, y con esto voy a cerrar pues oportunamente la clase de esta institución, ¿no? Y de este programa. Agradezco también a nuestro rector, el maestro Saulo Mendizábal, rector de nuestra institución, oportunamente dándonos todas las facilidades y todo lo concerniente a poder celebrar esta intervención de mi parte, esperando te haya gustado la información, la visualización, y con todo gusto pues a la orden estoy para cualquier eventualidad, ¿no? Gracias de verdad ahí a nuestro canal de YouTube. Agradecemos a nuestro instituto que brinda pues básicamente estas clases, y para que todo no solamente sea aprovechado para nuestros estudiantes, sino para la comunidad en general, y nos crean estos espacios para que podamos compartir todo nuestro conocimiento de manera empírica, procedimental y actitudinal. Te agradezco de verdad, maestro, gracias de verdad por la oportunidad. Doy por concluida la sesión del día de hoy, y pues bueno, si no hay preguntas y comentarios, agradezco, nos vemos en otra ocasión, y pues doy por finalizada la sesión del día de hoy. Nos estamos viendo. Gracias. Me despido con mi frase célebre: no nací sabiendo, nací para crecer.